Bienvenidos al vuelo 723 con destino Elche. Sí. Elche, matices y contrastes, sentimientos, historia anclada en la tierra del arte. Árabes, iberos y romanos dejan huella, visigodos, bizantinos, francos y germanos. Desde el mar Mediterráneo viendo su gran potencial, fascinados se quedaron y en la Alcudia se asentaron. El Vinalopó avistaron y gracias a su cultura, su legado nos dejaron. Edificios, templos, esculturas, nuestra dama, la moneda propia que emitieron a su paso fue la llama. Pues hoy hemos inaugurado las primeras jornadas contra la violencia de género que se realizan, están organizadas desde la Concejalía de Igualdad e impulsadas desde el Consejo de Igualdad, también por todas las asociaciones que forman parte del Consejo. Con esta iniciativa lo que se pretende en definitiva es llevar a cabo o poner el énfasis en las políticas que se van a llevar a partir de ahora por parte de este Gobierno municipal, de las cuales ya dimos cuenta el 26 de junio, el pasado 26 de junio, cuando llevamos al Salón de Plenos la moción en la cual planteábamos un plan municipal de actuación contra la violencia de género. Esta es una de las actuaciones que queremos llevar a cabo, sobre todo porque queremos incidir en esta problemática y, como se ha dicho en estas jornadas, hacer visible lo invisible. Soy Nuria Gregori Flor, soy enfermera, trabajo en el Hospital General Universitario de Elche, también soy antropóloga sociocultural y soy doctorada en Estudios de Género y Antropología por la Universidad de Valencia. Bueno, yo he intentado profundizar en el sustrato, lo que es la raíz de las desigualdades de la violencia, y para ello he atendido a lo que significa la propia construcción del conocimiento científico, que a través de una descripción, unas argumentaciones sobre lo que es las diferencias biológicas, las diferencias entre hombres y mujeres, pues de alguna manera está creando o fomentando las desigualdades. Eso por un lado, es cómo se construye el conocimiento científico, que desde sus tecnologías de escáneres cerebrales o desde otras tecnologías más sofisticadas está argumentando que, por ejemplo, los hombres son por naturaleza más violentos, o por ejemplo las mujeres por naturaleza tienen un instinto maternal o digamos están dedicadas o tienen una tendencia a ser como mejores en los cuidados o de otras personas o incluso en las emociones, ¿no? Digamos, todo esto está argumentado científicamente y de alguna forma lo que he intentado es analizar las investigaciones que desde la ciencia o desde la pseudociencia sustentan estas desigualdades y que de alguna forma a través de esta literatura y de los medios de comunicación de alguna forma van conformando una idea de que hombres y mujeres evidentemente somos desiguales y que por tanto de alguna forma se acepta mejor la agresión o la violencia en un hombre y de alguna manera pues se culpabiliza el hecho de que una mujer no quiera ser madre y se le tilda de egoísta, etcétera. Eso por un lado, y luego a través de unos ejemplos muy concretos que tienen que ver el de la experiencia y el de las vivencias de personas con condiciones intersexuales, ver cómo esas personas que de forma cuyo cuerpo sexuado es atípico, digamos que por ejemplo no tienen cromosomas XX o XY, o tendrían otro tipo de rasgos a nivel de gónadas, a nivel de, digamos, de tener ovarios, testículos, tener unas hormonas u otras, digamos que no son típicamente sexuados, de alguna forma sus experiencias de la violencia que se ejerce sobre ellos socialmente, también médicamente, de las intervenciones de normalización a las que se ven sometidos, y a través de ese ejemplo con personas que no cumplen la dualidad de sexo, la dualidad de género, de alguna manera cómo se construye esa violencia. A veces con ver ejemplos de esas personas que constituyen las minorías o que están estigmatizados o discriminados podemos, digamos, ver la norma. Simplemente a través de quienes no la cumplen podemos entender cómo la norma discrimina a quienes no la cumplen, y eso es ha sido un poco la idea que he desarrollado.
Pues hacen falta mucha educación en sexo, en género, pero a todos los niveles, y entender que no es una cuestión de dos, sino que tanto el cómo somos biológicamente, el cómo sentimos, el cómo nos relacionamos, el cómo deseamos, las expectativas que hay, es mucho más fluido que dos compartimentos estancos en los cuales nadie se puede mover, y al final eso es lo que genera violencia, el que nadie se pueda mover de esos compartimentos estancos. Bueno, realmente es que la educación, la diferencia y la que permite a unos ocupar un espacio y a otras no ocuparlo, se genera con esas sutilezas, con esa educación muy inconsciente que desde la escuela empieza. La educación evidentemente no tiene que ser en la escuela, porque si en la escuela te transmiten una educación igualitaria, pero luego llegas a casa y los videojuegos son sangrientos, son violentos, y luego digamos se premia a unos por hacer determinadas cosas o se castiga a otras por hacer las mismas cosas, realmente eso se está reproduciendo a niveles muy sutiles y muy cotidianos en todas las esferas sociales, y eso o de alguna manera, sea a través de los medios, a través de documentales, a través de talleres, a través de prensa incluso, ¿no? De la información que nos transmite la prensa y cómo nos la transmite. Si no lo hacemos cada persona individual consciente, se seguirá reproduciendo violencia que llegará a los casos extremos, que son los de palizas y los de asesinato. Yo no creo que seamos superficiales así por naturaleza, simplemente que los aprendizajes nos enseñan con fórmulas de blancos y negros, ni en la complejidad, ni en el análisis. Yo creo que hace falta aprendizajes que nos hagan ser críticos, que nos enseñen. Entonces, cuando leamos algo, veamos algo y entendamos que es engañoso, que puede tener otras muchas caras, sobre todo, no sé, idea poliédrica de todo, podremos ser críticos y podremos entender que o sea, no daremos, ¿no?, las soluciones o respuestas simplistas sobre las cosas. Yo creo que es necesaria la educación en la complejidad y en la no discriminación, por supuesto, y en la diversidad, ofrecer modelos referentes que sean diversos, que sean distintos, que no reproduzcan lo que consideramos todos convencional, y que sean positivos, básicamente que sean positivos, porque si son negativos volvemos a fracasar. El futuro inmediato. Pues el futuro inmediato, yo creo que hay canales y muchos cauces que se están abriendo a nivel de leyes, a nivel de medios de información independientes, con iniciativas individuales de grupos, de asociaciones, iniciativas municipales muy positivas, y luego hay un status quo muy pesado que de alguna forma tienen el peso los medios de comunicación y tienen el peso sobre todo publicidad y películas, que eso lo que hace de alguna forma es dar pasos atrás. Y claro, muchos de esos medios y de publicidad muchas veces se mezcla con otros medios de comunicación, y digamos que por un lado se educa en igualdad y por otro lado damos pasos atrás, entonces es complicado. Entonces yo creo que es un pulso ahora mismo, ¿no?, entre la deseducación y la educación que se está dando, y es complicado, pero al mismo tiempo vamos a apostar por esa educación, ¿no?, por ese cambio. Pues en principio lo primero que tenemos en el calendario es terminar con todas estas jornadas planteadas a través de todas las actividades, no jornadas planteadas a través del Consejo de Igualdad a lo largo del mes de noviembre, que tendrá como colofón el próximo 26 de noviembre la inauguración de la Casa de la Dona. El calendario es, en primer lugar, para el año siguiente, pues seguir con nuestro presupuesto, puesto que, como se ha comentado en estas jornadas, estábamos llevando a cabo políticas con un presupuesto escaso, ya que el anterior gobierno del Partido Popular pues, no
no incidía o no ponía el acento en estas políticas. Nosotros el año siguiente ya hemos planteado y así lo vamos a realizar, implementando políticas y líneas presupuestarias dirigidas a sensibilizar, prevenir y sobre todo a actuar contra las víctimas de la violencia de género. Soy Inma Hurtado, soy licenciada en Antropología Social y Cultural por la Universidad de Elche y doctora en Antropología Médica por la Rovira i Virgili, y actualmente imparto clases en la universidad. Pues lo que he querido transmitir es como una explicación de mayor calado, de mayor profundidad, partiendo de la violencia de género, pero que no se quedara en esa manifestación directa de conductas violentas o de asesinatos, sino que fuera un poco a la raíz, a la matriz del problema. Entonces, a partir de ahí plantear los niveles de violencia que podemos encontrar y manifestaciones variadas que tienen todas su raíz en el género. A ver, pues los puntos han sido utilizar, por ejemplo, la tipología de Galtung, que habla de violencia directa, la violencia cultural y la violencia estructural, también el término violencia simbólica para explicar esas otras violencias que no directamente son conductas violentas. Entonces, primero explicar esas para luego ir poco a poco a la raíz del tema, que sería el género como noción organizadora de nuestra sociedad que implica desigualdades. Y entonces, a partir de ahí, ver cómo ese término ha construido, a partir de sexo, género, preferencias sexuales, distintas desigualdades en las cuales hay unos que obtienen unos privilegios y otros que tienen opresiones o discriminaciones. Hombre, claro, ha habido cambios y ya no solo historia, o sea, distintos contextos culturales han tenido distintas manifestaciones, ¿no? de lo que es el género, de la concepción de los sexos, de las relaciones entre hombres y mujeres. Entonces cambios ha habido, pero sí que ha habido una constante, que es la opresión de las mujeres, y ante esa opresión un movimiento que es el feminista o los distintos feminismos para combatir esas opresiones, esas discriminaciones y lograr un equilibrio en los derechos, para obviamente conseguir esa igualdad, ¿no? Real, que no sea simplemente, por ejemplo, hoy en día tenemos muchos documentos que quieren garantizar, que pretenden garantizar la igualdad, pero obviamente no siempre, digamos, conduce a igualdades reales. Pues a ver, nos faltan muchas cosas, pero lo primero, como había expuesto, hacer visible lo invisible. O sea, el problema es que ahora estamos en un estado social en el cual hay rechazo hacia la violencia directa, hay como una capacidad de discernimiento mayor de cara o de concienciación de igualdad, desigualdad, pero hay muchas manifestaciones que quedan como opacas, ¿no? Que quedan muy difusas. Entonces lo primero es hacerlas visibles y luego un compromiso social, pero desde todas las entidades educativas, salud, política, es decir, que no solo se remita a un Ministerio de Igualdad, a una Concejalía de Igualdad, es decir, que esa sea la punta de lanza, pero obviamente que permee, que sea un eje que atraviese todos los estamentos sociales y además que haya una seriedad con respecto a esto y que obviamente no se permitan manifestaciones sexistas, es decir, sea en publicidad, sea en medios de comunicación, sea en cualquier otro ámbito. Exactamente, que un poco se comentaba en este foro, es un cambio lento, pero no podemos solo quedarnos en lo epidérmico, es decir, hay que ir un poco a la raíz, porque si no vamos a tener, digamos, las mismas discriminaciones, pero con manifestaciones distintas. Unas veces serán violentas y otras veces no lo serán, pero seguirán reproduciendo unos privilegios y unas desigualdades. En estas primeras jornadas han sido dos conferencias y la primera conferencia sobre todo se ha hecho hincapié en elaborar un marco teórico donde se definan los conceptos de los cuales se debe partir para erradicar esta violencia de género, que en definitiva no es otra cosa que transformar un modelo social, un modelo cultural, que no es una tarea baladí.
Bueno, en la segunda jornada, en la segunda conferencia, se ha puesto el énfasis en las actuaciones que deben llevar a cabo los medios de comunicación, pues por la labor pedagógica que pueda incidir en la población y en la tarea de formación también de los usuarios de los medios de comunicación y en cómo se deben de efectuar todas estas noticias periodísticas. Soy Lorena Escandey Carbonell y soy periodista social. Los medios de comunicación han contribuido a visibilizar la violencia contra las mujeres. Sin embargo, el discurso informativo no es el más adecuado. Entonces, yo sostengo que la transformación del discurso periodístico contribuiría no solo a crear una conciencia individual y colectiva de rechazo frente al maltrato, sino que implicaría a la sociedad, a la ciudadanía, en su prevención. Entonces, lo que he intentado transmitir en la conferencia es que los medios de comunicación tienen un papel muy activo en la prevención de la violencia de género, que tienen una responsabilidad social que no pueden eludir y que la ciudadanía también puede asumir un papel más activo en la resolución de este problema y que son los medios de comunicación los que tienen que impulsar este cambio. Hay mucha confusión en cuanto a los términos. No se sabe muy bien si decir violencia contra las mujeres, no se sabe muy bien si decir violencia de género, terrorismo machista, violencias machistas, y a veces incluso, aunque hay una ley que determina concretamente el concepto que hay que utilizar, hay medios que todavía utilizan el concepto de violencia doméstica. Entonces existe cierta confusión en cuanto a la terminología. Por otro lado, se aborda con un enfoque de sucesos. Siempre se habla de hechos aislados, sin un contexto común. Esa es la sensación. En los medios hay como una plantilla de sucesos y todas las informaciones que encajan en ese patrón se tratan de la misma manera. La violencia de género debe tener otro tipo de enfoque, que es un enfoque de derechos humanos. Es un problema de tal magnitud que solo podría tratarse desde esa perspectiva, porque no podemos tratar la violencia de género como un accidente de tráfico, por ejemplo, como una pelea en un centro de ocio, ¿vale? O sea, la violencia de género tiene unas características muy propias que deben tenerse en cuenta. Se trata sin contexto, se trata sin profundidad. Se tratan sin apenas fuentes expertas. Siempre se recurre a las fuentes policiales, fuentes judiciales, incluso fuentes familiares y de vecindario, que poco valor de análisis aporta a la información. Porque en ningún momento, por ejemplo, se habla del porqué, se habla del cómo. Hay una tendencia a la espectacularización de los casos de violencia de género. Entonces muchas veces se elude el por qué pasa, que es fundamental. La labor del periodista es básica en dar una serie de claves para que el ciudadano o la ciudadana pueda descifrar o conocer los pormenores de problemas de magnitud como es este, ¿no? Entonces, por ejemplo, también falta opinión experta, falta análisis y bueno, también hay una tendencia a justificar y a revictimizar a la víctima. Siempre se pone el foco de atención en la víctima, revictimizándola, en lugar del agresor, cuando las explicaciones debería darlas el agresor en las víctimas. Entonces, aunque ha habido cambios con los años y usos o tratamientos mejores,
Estas son más o menos las formas en las que, de una manera general, los medios informan sobre la violencia. Pues los términos que incluso recomiendan los decálogos o manuales de buenas prácticas son violencia de género, violencia contra las mujeres, violencia machista, violencia sexista. Nunca violencia de pareja, violencia doméstica o violencia familiar, porque hacen referencia a otros tipos de violencias, a otras realidades que nada tienen que ver. Sí, normalmente en el discurso de los medios, la protagonista de la mayoría de la información es la mujer. Lo que ha hecho para ser agredida, cómo ha sido agredida. Y no se responsabiliza. El periodista, la periodista, el medio de comunicación no responsabiliza a la persona que lo ha hecho. Entonces, es importante ya no que le demos protagonismo al agresor, pero que no se justifique el delito, porque en el momento que damos ciertas justificaciones, o ciertos como el alcohol, ha sido el alcohol, o han sido los celos, lo que hacemos es dar cobertura a una serie de justificaciones que lo que hacen es cuestionar a la víctima, ¿no? Y no enfocan a lo que realmente hay que llamar la atención, que es sobre una vulneración de un derecho fundamental, que es la vida, el derecho a la vida, el derecho a la libertad, la libertad, la dignidad. Entonces, lo que se pide es que en lugar de decir tantas mujeres han sido asesinadas, pues vamos a transformar ese discurso, vamos a modificar el lenguaje, esa forma de informar, y vamos a responsabilizar a quienes han perpetuado ese delito, ¿no? Contra la vida. Pues podríamos decir, tantos tantos asesinos o tantos hombres han asesinado a tantas mujeres, ¿no? Dar la vuelta a los titulares, dar la vuelta a la información. Necesitamos enfoques innovadores, necesitamos enfoques mejores, y que realmente esta es una cuestión, los medios tenemos una responsabilidad social que no podemos eludir, y un compromiso con las víctimas. No podemos justificar el delito, tenemos que tener un compromiso con los derechos humanos. Entonces también tenemos que plantearnos el cambiar ciertos discursos que a veces, precisamente porque utilizamos plantillas y no contextualizamos bien o no analizamos bien cada caso, pues nos llevan a informar mal, o de una manera sesgada, o una manera poco adecuada para que la ciudadanía pueda entender la magnitud del problema y pueda intervenir en su resolución. Simplemente en los espacios informativos podemos detectar los estereotipos de género que perpetúan la desigualdad. Vemos que hay patrones sexistas que apenas han cambiado, ¿no? Vemos que hay mujeres jóvenes y hombres mayores, ¿no? Es una pareja siempre que es mixta, y siempre el estereotipo de la mujer tiene que ser joven y guapa, y el hombre tiene que ser mayor, y bueno, se priorizan otras capacidades, ¿no? Que nada tienen que ver con su capacidad profesional, ¿no? Que es, pues eso, el ser hombre, pues es como que la imagen que transmite es la de veteranía, la de razón, ¿no? Entonces, simplemente los espacios informativos, que son los espacios donde se supone que debe haber mayor rigor y mayor igualdad y mayor, pues ya se producen esos estereotipos. Pero sí, hay espacios de entretenimiento donde se justifica continuamente la violencia, donde se victimiza continuamente a las mujeres víctimas o supervivientes de la violencia de género. Hay espacios donde se habla del amor romántico, que al final
sea, no es que se hable, sino que lo que hacen es que se reproducen esos patrones culturales que hacen que las mujeres estemos en una situación de inferioridad o estemos en una situación de pasividad, a lo mejor. Entonces sí, hay en todos los productos, tanto informativos como de entretenimiento, existen estereotipos que perpetúan la desigualdad. Los medios de comunicación deberían atenerse a esas funciones básicas que existen desde existen de siempre, ¿no? Los medios de comunicación deberían limitarse a cumplir con su función social y de responsabilidad social. Deberían formar, educar, informar y entretener, por ese orden. Ahora el orden está invertido, ¿no? Se piensa más en entretener que en informar y en formar. Entonces yo creo que cumpliendo eso, que es la base del periodismo y lo que cualquier periodista asume en la deontología profesional, o sea, poniendo en práctica eso, yo creo que muchas de los malos usos que hacemos se mejorarían. Manos.